guarde, a los Bené Israel dispersos entre las naciones. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad sefardí del Ecuador, Beitel. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. Antes de comenzar, no se olviden, amados, de suscribirse a nuestro canal de YouTube si no están suscritos, seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, a través de YouTube. De esa manera nos estarían ayudando en este trabajo que estamos haciendo a favor de la redención final. El nombre de la sección de la Torá que vamos a ver es Kitizá, que significa cuando hagas censo, que lo encontramos en la Torá, en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 30, verso número 11. Antes de leer, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amén. Baruch pataf Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hanamim benatan lanu torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Parashá Kitizá, que significa cuando haga censo. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Hijos de Israel, conforme a la cuenta, cada uno dará a Hashem el rescate de su alma cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará a aquel que sea contado. Dice, medio conforme al siglo de santuario. El siglo de 20 gera, la mitad de un siglo será la ofrenda de Hashem. Todo aquel que sea contado de 20 años arriba dará, dice, la terumá a Hashem. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio siglo cuando dieres la terumá a Hashem para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del Mizcán de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Adonai para hacer expiación por vuestras almas. Según el Zohar nos dice que todo aquello que es contado se aparta de ello la bendición. Y entonces damos cabida a la maldición. Todo aquello que es contado no puede recaer en ello la bendición, recae lo otro, la maldición. De esto aprendemos no estar contando continuamente todo lo que llega a nuestras manos. Por ejemplo, alguien abre un negocio, inmediatamente le empiezan a llegar clientes y empiezan a estar contando, ¿sí? Y vemos que lo que nos dice el Zohar, que todo lo que nosotros contamos, no cae la bendición en ello, sino que más bien cae la maldición. Nosotros vemos que aquí nuestro Padre Celestial le ordena a la nación de Israel, ¿verdad?, hacer un censo, pero lo hace a través del Mahasita Shekel. Le ordena a Moshe, recoge el Mahasita Shekel, y el Mahasita Shekel va a ser contado. Pero no a los de Israel no lo vas a contar. Es decir, que se recoge el medio shekel o el Mahasita Shekel y se cuentan ese medio shekel, y de acuerdo a ello, nuestro abacados va a saber cuántos son realmente o cuántos quedaron después de la mortandad. Sabemos que en esta parashá nos habla de que hubo una mortandad de los Bené Israel por lo que ellos hicieron. Y la pregunta sería,
¿cuántos fueron que murieron? ¿Y por qué nuestro Padre Celestial está pidiendo el Mahashita Shekel contar a los Bene Israel después de lo que ellos hicieron con el becerro de oro? ¿Acaso nuestro Abacados, nuestro Padre Celestial, no es todopoderoso y Él sabe cuántos Bene Israel quedaron después de la mortandad? Sabemos que lo conoce, pero en realidad la enseñanza que nuestro Padre Celestial nos está dando aquí es no saber el número de ellos, sino que saber con cuántos realmente Él estaba contando. Porque en una comunidad pueden haber muchos, pueden haber pocos, pero realmente se cuenta con todos ellos. Realmente podemos contar con todos para la obra de Hashem. ¿Realmente todos estamos comprometidos con la obra de Hashem? ¿O uno, dos o tres nada más son los comprometidos? En realidad, nuestro Padre Celestial lo que le está diciendo a Moshe es eso. ¿Con cuánto yo cuento? Después de la mortandad que hubo por el becerro de oro, ¿con cuánto realmente contamos? Y sabemos que cada vez que se cuenta, nosotros estamos trayendo maldición a aquello que se cuenta. Por eso nuestro Abacados le ordena a Moshe que recoja el Mahashita Shekel para ver realmente con cuántos estaban contando, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que en la Torah hay un ejemplo de alguien que desobedeció este mandato de nuestro Abacados. Es decir, que en el pueblo de Israel, siempre que se quería saber cuántos eran, o siempre que nuestro Abacados quería saber con cuántos contaban, ellos recogían el Mahashita Shekel, el medio shekel. Entonces, pero hubo un rey, el rey David, que él propuso en su corazón hacer un censo en Israel, pero él no cogió el Mahashita Shekel, él no cogió el medio shekel. Entonces, ¿qué trajo para el pueblo eso? Trajo maldición, trajo mortandad. Y hubo una mortandad tan tremenda que murieron miles de los Bene Israel, pero por el error del rey. Por el error del rey pagaron miles en esa mortandad. Y nosotros vemos ese suceso. No sé si me ayudan por ahí leyendo en Crónicas, en Primera de Crónicas, el libro de Crónicas, en el capítulo Crónicas, en Primera, en el capítulo 21, en el capítulo 21, verso 2, dice en Crónicas, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, y de hacer un censo de Israel desde Beersheba hasta Dan, informarme sobre el número de ellos para que yo sepa. Y dijo Joab, añada Hashem a su pueblo 100 veces más. Rey, Adón mío, ¿no son todos estos tus siervos, mi Adón? ¿Para qué procuras, mi señor, esto? Pero será para pecado a Israel. Dice más adelante en el verso 7 de este capítulo 21 de Primera de Crónicas, asimismo esto desagradó a Elohim e hirió a Israel. Dice en el verso 14, así Hashem envió una peste a Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. 70,000 hombres murieron de Israel solo porque el rey no cogió Mahashita Shekel, no recogió el medio shekel, y el medio shekel tenía que contarlo, y no a los Bene Israel tenía que contarlo. Por eso en una comunidad nosotros no podemos contar los miembros. Podemos ver que somos pocos, podemos ver que somos muchos, o somos miles. Al pueblo de Israel, ¿quién lo puede contar? Nadie puede contar a los Bene Israel dispersos entre todas las naciones, porque las promesas que nuestro Abacados le hizo a Abraham, que su descendencia va a ser como las estrellas del mar, que su descendencia va a ser como la arena
¿verdad? Como las estrellas de los cielos, que su descendencia va a ser como la arena del mar, no se puede contar a los Bené Israel. Entonces nuestro Padre Celestial, en realidad, lo que está haciendo con el Mahasita Shekel es saber realmente con cuántos están contando, ¿sí? Con cuántos están contando para la obra de Él. ¿Cómo podemos contar todo lo que nos ingresa? Es apartando el diezmo, ¿sí? La forma como nosotros podemos contar lo que nos ingresa continuamente es apartando el diezmo. No hay otra manera de que nosotros podamos contar nuestros ingresos. Nuestros ingresos, o sea, al momento que yo estoy contando, estoy apartando, estoy cortando. Realmente contar viene de la palabra hebrea zafar, que significa cortar. Cada vez que yo cuento, estoy cortando las bendiciones, porque estoy confiando en mi fuerza y no en el poder de Hashem para proveerme lo que yo necesito. Cada vez que nosotros estamos contando, estamos cortando nuestras propias bendiciones. Y no es culpa de Hashem, porque la palabra está dada. No es culpa de nuestro abacados, o sea, porque la palabra ya fue suelta, fue dada. Nosotros no podemos contar. Debemos confiar plenamente en nuestro Padre Celestial, en la provisión divina. Y aquí nuestro Padre Celestial, principalmente, lo que quiere saber del pueblo es con cuánto realmente cuenta. Con cuánto realmente cuenta para la obra de Él. Con cuánto realmente, porque podemos ver, por ejemplo, un ejemplo les pongo, en un equipo de fútbol, de un lado son 11 y del otro lado también son 11, pero nosotros hemos visto en nuestro país, y nos costó una clasificación una vez, cuando todo un equipo se confabuló para perder. ¿Y por qué? Porque no estaban de acuerdo con la dirigencia. No fueron ese año al Mundial. Eso pasó aquí en nuestro país, Ecuador, una vez. Es decir, que toda una comunidad o toda una congregación se puede confabular para que esa comunidad o ese equipo o esa empresa no cumpla sus metas, no cumpla sus objetivos. Entonces, de ahí es necesario saber si realmente yo estoy comprometido con el equipo de Hashem, si yo estoy comprometido con la obra de Hashem, porque realmente nuestro Padre Celestial lo que quiere saber de nosotros es eso. ¿Cuento yo con ustedes o no cuento yo con ustedes? Si por intermedio están mis situaciones, mis cuestiones, y no las situaciones o cuestiones de Hashem. O sea, nosotros tenemos que estar por encima de todo, amados, por encima de todo. Y no, las situaciones no nos pueden nosotros estar ahogando, las circunstancias a nosotros no nos pueden estar ahogando, nosotros tenemos que estar por encima de toda situación, de toda circunstancia, para ser contados por Hashem para la obra de Él, porque nadie ha dicho que este camino es sencillo, nadie ha dicho que este trajinar es fácil, y vamos a ver todo lo que le ha venido a los Bené Israel por lo que ellos hicieron, por el becerro de oro. Nosotros vamos a ver todo lo que la nación de Israel ha tenido que pasar por el becerro de oro. Ahora, Mahasita Shekel dice, es para rescate de tu alma. ¿Qué hacía Moshe? Tomaba el Mahasita Shekel y contaba, de esa manera sabía cuántos eran, se cuentan las monedas. En la actualidad, esto no es voluntario, ¿verdad? Esto es voluntario en la actualidad. El Mahasita Shekel servía como un fondo comunitario para el templo, sin importar la riqueza del individuo. El medio shekel nos enseña que nadie está completo por sí mismo. Solo al unirse a otros aportantes se forma un fondo común funcional. Es decir, que un medio shekel no es nada, pero unido con otro shekel, ya hacen un shekel completo, y uniendo todos los medios shekel, se formaba un fondo común funcional que servía para los propósitos de la obra de Hashem, porque realmente ese fondo era destinado para el Mishkan, o para cuando había el primero y segundo templo, para la reparación
del templo, de cualquier daño que hubiera en el lugar. Se acostumbraba a dar, por lo general, 3 monedas. ¿Por qué 3 monedas? Y como hemos leído, porque la palabra ofrenda o terumá se repite en esta sección de la Torá 3 veces. Por eso se acostumbraba a dar 3 monedas en los tiempos cuando había el Mishkan y cuando había el primero y segundo templo. Kitizá también se podría leer ma hashita shekel. ¿Sí? Ahora, Hashem quiere saber cuántos realmente quedaban después del pecado del becerro de oro. Sabemos por la Torá que murieron 3,000. 3,000 personas fueron los que adoraron al becerro de oro. Hashem sabía cuántos eran, pero realmente lo que nuestro Padre Celestial nos está diciendo es con cuántos realmente cuentan. Lo que en realidad quería saber Hashem es con cuántos contaba para el equipo de él, para poder ser equipo, para poder cumplir la labor que él le había dado a Israel, porque sabemos cuál es la labor que nuestro Padre Celestial le dio a Israel, ser luz para las naciones. Esa es la labor que tenemos los Bene Israel, de alumbrar a través de ¿qué? De la Torá de nuestro Padre Celestial. Esa es la función de los Bene Israel. Ahora, Kitisa también se puede leerse como Kitashe, ¿verdad? Es decir, que significa todos tienen una deuda. La Gemara y los sabios de Israel nos dicen que el becerro de oro que vemos nosotros en el capítulo 32 de esta sección de la Torá Shemot, ese pecado originó en Israel una deuda de sufrimiento, de persecución, de exilios. Los exilios que nosotros vivimos, los exilios persas, los medos, el griego, el romano, el exilio de Edom, que hasta la actualidad lo tenemos, las inquisiciones, todo lo que ha padecido Israel, la causa es el becerro de oro. Es decir, todo lo que Israel ha padecido hasta la actualidad tiene su origen en el becerro de oro, en el pecado del becerro de oro. Lo que los Bene Israel hicieron cuando estuvieron en el desierto. ¿Por qué tenemos que estar pagando nosotros algo que pasó hace 3,500 años? Continuamente la Torá a nosotros nos llama a recordar sucesos que pasaron hace cientos y miles de años atrás. Muy contrario a lo que la psicología moderna a nosotros nos llama a olvidar nuestro pasado y proyéctate hacia el futuro, ¿verdad? A nivel psicológico siempre se habla de esa manera. Olvida tu pasado y proyéctate hacia el futuro. En cambio, la psicología de la Torá es diferente. La psicología de la Torá continuamente nos está llamando a recordar nuestro pasado, a que recordemos nuestro pasado para no volver a cometer los mismos errores. Porque año a año, Shabbat a Shabbat, nosotros estamos viendo este tipo de enseñanza donde nuestro Padre Celestial nos recuerda lo que pasó con la nación, lo que pasó con nuestro pueblo. Entonces vemos que la psicología de la Torá es diferente a la psicología del mundo. Mientras la psicología del mundo te manda a olvidar, la psicología de la Torá nos manda a recordar todo lo que hemos pasado, todo lo que ha sido nuestro pasado. Pero ¿cuál es el propósito? De que nosotros no volvamos a cometer esos mismos errores. En realidad, el propósito es ese, y no que simplemente o continuamente nosotros estemos viviendo en el pasado. Eso no es así. O sea, es para recordar
y no volver a cometer esos mismos errores. Hasta que Israel no termine de pagar el pecado del becerro de oro, se dice que el Mashiach no va a venir. ¿Por qué Israel sufre más que las demás naciones? Porque las demás naciones, amados, no tienen ninguna deuda. Israel tiene una deuda que cometió. Y esa deuda tiene que ser pagada. Y hasta que esa deuda no sea pagada, los sabios de Israel dicen que el Mashiach no va a venir. Y sabemos que antes de la venida del Mashiach va a haber caos, va a haber sufrimiento, va a haber guerra, va a haber terremotos y una serie de situaciones que nos dicen los profetas que va a venir antes de la llegada del Mashiach. Pero más sin embargo, las religiones enseñan a los hombres de que todo va a ser color de rosa y que se van a ir al cielo. Pero la Torá, la Tanakh, a nosotros nos habla en otro lenguaje, en un lenguaje totalmente diferente, amados. Las religiones te hablan de que este camino es color de rosa, de que no va a haber problemas, de que no va a haber aflicción, y eso es falso. Eso es falso. Estés en Torá o no estés en Torá, vas a tener aflicción, vas a tener problemas. ¿Sí? No es porque estás en Torá o estás siguiendo el camino de Hashem que los problemas se han terminado. No, más bien más problemas hay. Más situaciones adversas se presentan. Si no recordemos las 10 pruebas que tuvo que pasar Abraham antes de recibir la redención y antes de recibir todo lo que Hashem tenía para él. Veamos las pruebas que pasaron todos los patriarcas, las pruebas que pasó Joseph antes de ser elevado a convertirse a virrey de todo un imperio. Entonces, no es que no va a haber problemas, los problemas siempre van a haber, los problemas son inherentes del ser humano. La situación es que yo cómo enfrento esos problemas, alejado de Hashem o con la ayuda de Hashem, que es diferente. ¿Sí? Entonces, las situaciones adversas siempre van a haber y en los últimos tiempos está profetizado, amado, que en los últimos tiempos, antes de la llegada de Mashiach, va a ser como en los tiempos de Noah, donde había toda una humanidad que no quería saber nada de nuestro Padre Celestial. O nosotros vamos a tomar esa decisión que tomó Noah. Porque la decisión que tomó Noah, muchos la han criticado. Es decir, me encierro en mi burbuja y dejo que el mundo se destruya y con el resto pase lo que pase, a mí no me va a importar absolutamente nada. O tomo la decisión que tomó Moshe. Cuando el pueblo pecó con el becerro de oro, nuestro Padre Celestial dijo que iba a destruir a ese pueblo y que de Moshe iba a levantar una nueva nación. Es decir, que nosotros ya no, en nuestros rezos, ya no íbamos a orar por los méritos de Abraham, Isaac, Jacob. Ya esa oración no iba a darse. Íbamos a orar por los méritos de Moshe nada más, o sea, una oración más corta. Pero en realidad Moshe se puso ahí frente a nuestro abacados a interceder por la nación, por el pueblo, para que nuestro Padre Celestial no destruya a la nación de Israel. Y no lo haga. Y nuestro Padre Celestial es misericordioso y le dio los 13 atributos de misericordia. Le dio a Moshe, ¿sí? Para que se la dé al pueblo. Y vemos la diferencia nosotros entre Moshe y Noah. En cambio, Noah no hizo eso. Noah no se puso entre nuestro abacados, ¿verdad? Y el mundo para que no lo destruyera. Pero en cambio, Moshe sí hizo eso. Entonces, amados, los últimos tiempos van a ser difíciles. Van a ser difíciles. No va a ser sencillo. Pero realmente la pregunta sería, ¿con quién yo enfrento las situaciones que se me presentan? ¿Alejado de Hashem o con Hashem? ¿Sí? Yo prefiero enfrentar las situaciones con Hashem, con la ayuda de Hashem, a estarlas enfrentando yo solo. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés en el capítulo 1.
Eclesiastés 1, verso 3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho hay, amados, en todo el trabajo que hace el hombre debajo del sol? ¿Cuál es el propósito y cuál es el provecho de todo? De lo cual nosotros nos afanamos todos los días. Al despertarnos temprano, ir a trabajar, ir a hacer esto, etcétera, etcétera. Tantas cosas por las cuales el hombre anda afanado, ¿sí? Pensando que todo lo que ellos hacen, piensan que todo se lo van a llevar y en realidad vemos aquí que Eclesiastés nos dice, ¿de qué sirve todo? Por lo cual el hombre se afana. Porque en realidad cuando partimos de este plano, no nos podemos llevar nosotros la escritura de nuestras casas, nuestras propiedades, nuestros carros. Yo que voy a decir, bueno, me entierran ahí con mi carro, me entierran con mi casa, todos los bienes que he logrado hacer en este mundo. No. Lo único que nos llevamos, amados, es el trabajo que hemos hecho a favor del reino. La consagración de ser contado por Hashem para su obra. ¿Sí? Eso es lo que nosotros nos vamos a llevar y eso es lo que va a contar en el mundo por venir, lo que nosotros hemos hecho. ¿A cuántas personas enseñé Torah? ¿A cuántos ayudé a venir a este camino? ¿A cuántos ayudé a que obedezcan los mandamientos de nuestro Padre Celestial? Eso realmente es lo que va a contar. O sea, cada acción que nosotros hacemos a favor del reino, yo estoy sumando en el banco celestial para mi favor cuando me toque partir de este mundo. De ahí todo lo demás es innecesario, amados. O sea, es necesario, sí, los bienes, las propiedades, pero como un medio que me lleve a mí a cumplir el propósito por el cual vine a este mundo. Si ese medio lo utilizo a favor de cumplir el propósito, está bien. Pero si me enfoco solo, ¿verdad? En acumular riquezas, acumular bienes, y no los tomo como un medio para cumplir mi propósito de vida, estoy equivocado, amado. He fallado en lo absoluto. Porque en realidad las riquezas, los bienes, son un medio. ¿Un medio para qué? Para que yo cumpla el propósito de mi llamado. ¿Y cuál es el propósito? Venir a obedecer los mandamientos de nuestro Abacados. Créanlo, amados. El momento que los hombres obedezcan las 10 mitzvot, las 10 proclamas que nuestro Abacados entregó en el monte Sinaí, que todos los hombres obedezcan esas 10 proclamas, este mundo va a ser diferente y el Mashiach va a venir. Pero hasta que eso pase, ¿verdad? Hasta que eso pase, falta mucho. Entonces, el Midrash nos dice, el Midrash a nosotros nos dice, no hay nada que pueda hacer el hombre para pagar lo que Hashem hace por nosotros. No hay absolutamente, miren lo que dice el Midrash, no hay absolutamente nada que los hombres puedan hacer para pagar lo que Hashem hace todos los días por nosotros. ¿Quién podría pagar? ¿Cómo podríamos pagar a Hashem por el hecho que todos los días hace que el sol salga para nosotros? Por la lluvia, que son bendiciones, por el poder hablar, por el poder caminar, por el tener una familia, por el poder ver. ¿Cuánto daría a alguien que le falta una pierna por tener una pierna? ¿Pudieran pagar eso? El poder sentir, el poder tener amigos, el poder congregarme, el poder tener un sitio donde congregarnos, el poder tener un techo, el poder tener el vestuario. Y todas las bendiciones que a diario recibimos de parte de nuestro Padre Celestial.
¿Con qué pudiéramos nosotros pagar eso? El hecho de haber nacido, el hecho de tener el gusto de tener hermanos, hermanas, padres, madres, etcétera, porque hay muchos que nacieron, no tuvieron padre, etcétera, ¿verdad? Y nosotros no nos damos cuenta de todos los favores que Hashem nos da y la deuda que cada uno de nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Estamos endeudados de por vida. Pero más sin embargo, amados, los hombres no nos damos cuenta. Los hombres no nos damos cuenta de todo lo que nuestro Padre Celestial hace por nosotros. Y más bien pensamos que lo que nuestro Padre Celestial hace por nosotros es poco. Y estamos esperando que haga más de lo que ya nos ha dado. Es decir, nuestro Padre Celestial ya nos equipó con todo, amados. Ya nos dio este mundo. Ya dio absolutamente todo lo que nosotros necesitábamos para ser prósperos, victoriosos y para poder cumplir el propósito de nuestra vida. Ya Hashem lo puso todo. Pero muchas veces, amados, nosotros los hombres estamos ciegos y no vemos. Y realmente valoramos lo que Hashem nos da cuando ya la gente lo pierde. ¿Ustedes creen que alguien que perdió la vista o alguien que perdió el don de hablar no desea nuevamente volver a ver? ¿No desea nuevamente volver a hablar? ¿O alguien que perdió un miembro para poder caminar no desea nuevamente volver a caminar? Y realmente ahí valorará lo que Hashem ha hecho por esa persona, o lo que Hashem le estaba dando y nunca lo valoró. O alguien que teniendo salud, teniendo vida, él mismo dañó su cuerpo, dañó su salud y después quiere recuperarla y le pide a Hashem que lo ayude a recuperar su salud cuando ella misma perdió su salud, no valoró. Muchas veces, amados, nosotros los hombres no valoramos lo que Hashem hace por cada uno de nosotros. De verdad, ¿cuánto cuesta una mano? ¿Cuánto cuesta un pie? ¿Cuánto cuesta una pierna? No tiene valor, amados. Una vista, un oído. No tiene valor lo que Hashem hace por cada uno de nosotros. Todos los hombres tenemos una deuda con Hashem. Y debemos agradecer a Hashem por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Y aprender a valorarnos, a amarnos y darle toda rabá, las gracias a Hashem por todo lo que Él hace todos los días en nuestras vidas y en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Alguien que no tenga hijos, querrá tener hijos. Alguna madre que no puede dar a luz o no puede tener hijos, ¿cuánto deseará? ¿O cuánto desearía? ¿O cuánto daría? Porque Hashem le haga el milagro de ser madre. Pero hay muchas madres que tienen ese milagro y no valoran lo que Hashem hace. ¿Cuántos padres estériles hay que no pueden tener hijos? ¿Cuánto darían por tener hijos? Y los que tienen no valoran. Y tantas cosas, amados, que nuestro Padre Celestial hace por cada uno de nosotros. Pero más sin embargo, nosotros los hombres estamos ciegos. Estamos ciegos y no vemos lo que Hashem hace todos los días por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo pagaremos nosotros por todos los regalos que Hashem nos da? ¿Y cómo es posible que con Mahasita Shekel estemos pagando la deuda del becerro de oro? ¿Cómo podemos nosotros pagar todo lo que Hashem hace por nosotros? Primero, tenemos que reconocer que todo ha sido creado para nosotros. El reino animal, el reino mineral, el reino vegetal, todos los días, ¿verdad? Al despertarnos, tenemos que decir, he aquí, este mundo fue creado para mí, para estudiar la Torá, cumplir las mitzvot y enseñar la Torá. Todos los días, amados, todos los días al despertarnos tenemos que repetir esto.
Hashem, toda Rabá, gracias, porque tú creaste este mundo para mí. Creaste el reino animal, el reino mineral, el reino vegetal, todo lo hiciste para mí. ¿Y cuál es el propósito de que tú hayas hecho todo para mí? De estudiar tu Torah, cumplir tus misbot y enseñar la Torah. No hay otra cosa más importante que el hombre pueda dedicarse en su vida a hacer eso. Estudiar la Torah, cumplir los misbot de la Torah y enseñar la Torah. Para eso fuimos puestos en este mundo y para eso nuestro Padre Celestial creó todo en este mundo para nosotros. No hay otro propósito. No hay otro propósito por el cual Hashem haya creado todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. No hay otra razón por la cual Hashem haya creado todo lo que nosotros vemos, todo lo que tenemos, es para cumplir ese propósito, amados, de estudiar Torah, cumplir las misbot y lo que es más importante, enseñar la Torah. Para ir concluyendo, amados, con este resumen que estamos haciendo de esta sección de la Torah, los sabios de Israel dicen que hay dos acontecimientos en la historia de la humanidad que generaron fuerzas del mal en este mundo y que esas fuerzas operan en la vida de los hombres siempre y cuando los hombres abran las puertas a esas fuerzas. En este mundo o en este plano terrenal, nosotros vemos las fuerzas del mal operando en los hombres que le han dado esa fuerza. Y también vemos las fuerzas del bien. Pero en los Shamaim, esas fuerzas no operan ya. Es decir, que las fuerzas del mal operan aquí en este plano, en esta tierra. Pero en los Shamaim, la fuerza del mal no opera. Porque nuestro Padre Celestial no tiene contrincante. Las religiones enseñan afuera que el adversario está operando y que quiere formar un reino aparte, haciéndole oposición a Hashem, y eso es falso, eso es mentira, amados. Tanto el adversario, Hasatán, el innombrable, fue creado por nuestro Abacados y tiene que rendirle cuentas a él. Es decir, que no hay una fuerza que esté compitiendo con nuestro Padre Celestial. Eso es falso. Las religiones han enseñado de esa manera, pero la Torah a nosotros nos enseña de otra manera. Entonces, esas fuerzas del mal operan aquí en esta tierra cuando el hombre abre las puertas o le da cabida. Se nutren de la energía de los hombres, pero no actúan ellas independientes. Siempre que el hombre abre las puertas, ¿verdad? Es que esas fuerzas van a entrar, van a operar y van a tomar dominio de esa vida. Mientras tanto, no. Mientras tanto, no pueden operar, ¿sí? Entonces, vemos dos acontecimientos en la vida de la humanidad que han marcado a los hombres. El primer acontecimiento fue en el huerto del Edén, cuando la serpiente, Nahash, ¿verdad? Embaucó o engañó a Eva, trayendo el pecado y la muerte a este mundo. Originalmente, Adán y Eva eran inmortales, amados. Es decir, que el hombre, todo lo que nosotros vemos en la actualidad que pasa con los hombres, la muerte, la enfermedad, los problemas, las situaciones que se presentan, originalmente en el plano de nuestro Padre Celestial no estaban. Es decir, que en el plano de nuestro Padre Celestial era que el hombre vive eternamente. Dice que Adán se comunicaba directamente con nuestro Padre Celestial y el cuerpo de Adán era un cuerpo translúcido. Y los ángeles, los malajim, le servían a Adán. El problema se da cuando la serpiente engaña a Eva y a su vez Eva hace pecar a Adán y Adán transfiere el pecado a toda la humanidad. Pero en nuestro Padre Celestial se dice que hubo otro acontecimiento que vino a reparar lo que Adán hizo. Y este segundo acontecimiento, nosotros lo vemos que cuando nuestro Abacados
en el monte Sinaí entrega las 10 proclamas, en lo que se ha traducido como los 10 mandamientos. Nuestro Padre Celestial le entrega la vida eterna de nuevo al hombre. Pero ¿qué es lo que sucede? Que los primogénitos, que eran los Cohen, los sacerdotes, en ese entonces, hicieron el becerro de oro e hicieron pecar a todos los Bené Israel, trayendo de nuevo la muerte, trayendo de nuevo la desgracia y todo lo que nosotros vemos en este mundo. Se nos ha enseñado que Eva trajo el pecado a la humanidad. Fueron los hombres con el becerro de oro. Y hasta la actualidad nosotros estamos viviendo esas consecuencias que se dio por los primogénitos que fueron quienes adoraron e hicieron el becerro de oro. Y murieron en ese entonces 3,000. Y es por eso que nuestro Abacados recoge, le da la orden a Moisés que recoja el medio shekel para ver con cuántos contaban, con cuántos quedaban. ¿Sí? En realidad, amados, si las naciones obedecieran las 10 proclamas, los tiempos de la venida del Mashiach estarían acelerándose. Obedeciendo los hombres las 10 proclamas o los 10 mandamientos que se ha traducido, la maldad en este mundo va a desaparecer. El mal en este mundo va a desaparecer. Y el reino del Mashiach se establecería aquí en esta tierra. De ahí la importancia, amados, de la obediencia, porque en esta sección de la Torá también vemos los mandamientos sobre el Shabbat, el cuarto mandamiento que está en las 10 proclamas, donde por más que nosotros nos esmeramos en enseñar a los hombres a que guarden el día de reposo, el día que nuestro Abacados santificó, no lo quieren hacer. No quieren obedecer el día de reposo. Ellos se van por lo que los hombres les han enseñado. Los hombres, las religiones enseñaron que es el domingo y dicen, si no, ellos no le dicen que ese es el día, así está escrito. Ellos no lo obedecen. Entonces, amados, la enseñanza de nuestro Abacados en esta mañana y tarde es: ¿con cuántos cuento? ¿Con cuántos cuento realmente para hacer la voluntad de Él? ¿Con cuántos cuento para que hagan mi voluntad? Dice nuestro Abacados. ¿Y cuál es en realidad el propósito, como lo hemos visto, de que nosotros estemos aquí en esta tierra? Estudiar Torah, obedecer las mitzvot y enseñar la Torah. No hay otro propósito, amado. Todo lo demás, todo lo que nosotros hagamos está de más. Todo lo demás que hagamos está de más. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar, amados, con este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torah hasta aquí. No se olviden de compartir este mensaje, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal si aún no están suscritos y seguirnos en nuestras redes sociales. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Shabbat Shalom con todos, amados. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.